a su correo electrónico, ¿vale? Bueno, el día de hoy tenemos a Vilma. Vilma, le hizo un gusto tenerte nuevamente con nosotros y que nos impartas temas tan importantes y tan interesantes. Ella va a impartir la clase del día de hoy. Ella nos indica que para preguntas y aportaciones vamos a dejar unos minutos al final de la clase para poder atenderlos, ¿vale? Bienvenida, Vilma, y es un gusto. Adelante, comenzamos con tu clase. Gracias, gracias. Bueno, sí, un gusto nuevamente. Hoy vamos a estar hablando sobre el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Ya en muchas oportunidades pues les he comentado que en el entorno laboral la seguridad y la salud de los trabajadores pues son aspectos muy fundamentales que no solo me van a garantizar pues el bienestar de los empleados, sino que también me contribuyen a la eficiencia de la productividad de la empresa. Entonces, en este ámbito, pues los comités de seguridad pues son cruciales porque ellos juegan un papel fundamental al ser un órgano que trabaja como un mediador de participación y consulta y pues me permite una colaboración entre los trabajadores y el empleador. Entonces, en esta presentación, pues vamos a estar hablando, exploraremos cuáles son las funciones, cuál es la composición y la importancia de estos comités, destacando, claro, pues cuál es el aspecto positivo de ellos y la importancia para la empresa. Entonces, vamos a comenzar hablando de lo que es un comité, cómo es su conformación, cuáles son sus funciones, qué requisitos deben tener los empleados para poder ser parte de ese comité, cómo es el proceso de elección, cómo funcionan y cuáles son los atributos de un buen comité y la importancia. Entonces, bueno, entrando en materia, como les decía, pues el comité de seguridad pues va a ser un órgano de participación interno de la empresa, utilizado básicamente pues para consultas regulares y periódicas en materia de prevención de riesgos, en materia de seguridad y salud laboral. Esa es su función, no va más allá o no busca, digamos, no tiene otras funciones, sino todas aquellas que están destinadas a la seguridad y la salud laboral. Va a ser un grupo de trabajo que va a estar formado tanto por empleados como por empleadores y pues la finalidad pues es gestionar y promover prácticas seguras y saludables en el entorno laboral. Entonces, su función va a ser facilitar el intercambio de puntos de vista entre ambas partes y va a crear pues un foro estable de diálogo ordenado. Él va a estar compuesto pues por delegados de prevención y en un número igual por representantes que son designados por los empleadores o por el empresario. Entonces, va a ser un órgano colegiado, un órgano paritario y principalmente consultivo. Entonces, la participación de los trabajadores en cuestiones relativas de protección y salud en el trabajo, pues ya sabemos que es un derecho y en el caso de los empleadores, pues es una obligación dar fornecer esa oportunidad, esa protección a los trabajadores. Entonces, el comité está compuesto por dos partes, como les decía, por eso es que digo que es un órgano paritario. Una parte va a estar o será por los empleadores y otra parte los empleados. Ambas partes son en partes iguales, partes equitativas, un número de representantes equitativos por ambas partes. Entonces, los empleadores pues van a ser representantes de la dirección o de recursos humanos y va a ser la figura que va a representar al empleador, al patrón. Y por otra parte van a estar los empleados, que son representantes elegidos por todos los trabajadores o a veces son designados por sindicatos, pero generalmente los eligen los mismos trabajadores. Y bueno, ambos tienen como función pues promover la defensa y la seguridad de la salud en el trabajo, en consenso. Entonces, la conformación del comité, en cuanto a cómo se conforma. Bueno, el comité se constituye en todas aquellas empresas o centros de trabajo que cuenten con 10 o más trabajadores, generalizando, ¿no? Porque en algunos países hay leyes que establecen que para tener un comité en una empresa, pues se requieren mínimo 50 trabajadores, pero como es el caso de acá en Venezuela, como es el caso de Brasil,
y mayoritariamente en la parte de Latinoamérica. Pero este número mínimo de trabajadores para formar un comité, pues depende de cada país. Y bueno, los integrantes del comité, pues conjuntamente, su función también es asesorar a la gerencia o a la dirección de la empresa sobre los riesgos que detecten como un peligro o una vulnerabilidad para la salud de los trabajadores o ellos en sí van a tomar decisiones a través de un consenso pues que velen pues la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, el número de personas que integran este grupo, este comité, va a depender de principalmente dos cosas. Primero, del tamaño de la empresa y del tipo de empresa. Normalmente, la mayoría de las veces está entre 13 y 12 miembros. Para empresas más grandes, por ejemplo, pueden ser más cantidad. Y ellos van porque incluyen más áreas y más niveles jerárquicos. Ya para empresas pequeñas o tipo cooperativas, pues es reducido de más o menos 3 a 5 miembros, pero como les digo, va a depender del tamaño de la empresa más que todo. Acá les muestro en la tabla un ejemplo del número de delegados que a elegir pues según la cantidad de trabajadores en la organización. Entonces, en la tabla podemos observar que para una empresa pequeña, una cooperativa de hasta 10 trabajadores, pues vamos a tener un representante por los empleados y un representante por los empleadores. De 11 a 50 serían 2 y 2, de 51 a 250, 3 y 3, y de 251 en adelante, pues se va a adicionar un trabajador por cada 500. Entonces, como les digo, va en función del tamaño de la empresa. Esto es a modo de ejemplo. Entonces, estos comités están compuestos por representantes de, como les decía, de ambas partes. Y bueno, su principal función u objetivo pues va a ser el entorno seguro y saludable. Y ellos lo logran pues a través de reuniones periódicas donde analizan las condiciones laborales y proponen mejoras y supervisan todas esas medidas que ellos proponen. Entonces, la labor de estas personas pues es sumamente importante para crear un ambiente de trabajo que sea íntegro, para mantener pues la calidad o la salud física y mental de todos los que intervienen en aquella empresa y así pues se puede crear también una cultura de bienestar, de prevención. Entonces, cuando se conforma el comité, se generan, digamos, varios puestos o varias funciones. Primero vamos a tener un presidente, el comité va a tener un presidente que va a ser elegido por el propio comité, o sea, por los miembros del comité. Ellos en votación y por consenso eligen a su presidente. Y pues este presidente, pues él va a convocar reuniones, las va a dirigir, él mantiene en vigencia o determina ciertos acuerdos, él va a representar a todo el comité ante el empleador también. Y por otra parte está el secretario o secretaria, que bueno, también es elegido por el propio comité y su función básicamente es administrativa. Se encarga pues de llevar toda la parte documental y de registro. Luego están los demás miembros, que son llamados delegados de prevención, y bueno, su función pues es aportar ideas propias o del resto del personal para fomentar y hacer cumplir pues todas las disposiciones o todos los acuerdos que se toman en conjunto con, o sea, todo el comité. Y también vamos a tener otros participantes, o se pueden tener, no son obligatorios, pero sí pueden participar. Estos participantes, cabe destacar que ellos tienen voz, pero no tienen voto. O sea, ellos pueden participar en las reuniones, pueden hacer sus sugerencias, más no van a votar en sí para llegar a un consenso a la hora de aplicar medidas, de tipo de... Entonces, en eso, se depende legal. Esto, pues, los delegados sindicales, pues, ellos se incorporan en aquellas empresas, pues, donde se cuenta con una organización sindical y ellos van a ser como observadores, tipo observadores,
también con voz pero sin voto. Y ellos sí van a tener, digamos, un poquito más de autoridad en el caso de solicitar información al comité o de, por ejemplo, hacer alguna alerta sobre algún riesgo o cuando consideren que el comité no está siendo transparente o no está cumpliendo con los objetivos que realmente o sus funciones. También se pueden incluir allí algún tipo de trabajador que tenga conocimiento específico, que puede ser invitado, por ejemplo, a una reunión para que aporte información relevante sobre algún tema en específico. También con voz, pero sin voto. Y bueno, hay casos especiales cuando las empresas son muy grandes, que tienen varias sedes en otras ciudades o en la misma ciudad. ¿Qué pasa allí? Allí, pues bueno, digamos, en algunos países o por generalizar, cuando la entidad tiene varias sedes y estas sedes cuentan con por lo menos 20 trabajadores, se pueden hacer dos cosas. Se puede elegir un supervisor o se puede crear un subcomité. Esto también va en función del número de trabajadores. Por ejemplo, si tenemos menos de 20 trabajadores, simplemente delegamos un supervisor para aquella sede, un supervisor que va a ejercer pues, las funciones del comité. Y si se tienen más de 20 trabajadores en esta sede, pues sí se hace un subcomité. Y bueno, en el caso de que bueno, se elija un subcomité, pues el comité central, que está en la sede central, pues es el que se va a encargar de apoyar a este subcomité, se va a encargar de supervisarlo y de ayudarlo en cuanto a sus funciones. Pero estos son, bueno, casos de casos, pero existen, sobre todo en las empresas, digamos, en las empresas más grandes que tienen sedes en otras ciudades. Y bueno, las funciones principales. Bueno, como les decía, este comité, pues básicamente de participación. Y su función principal es llevar a cabo consultas que sean regulares, que sean periódicas, consultas acerca de políticas y programas de seguridad, de actuaciones en materia de seguridad, prevención, solo en ese ámbito, como les decía, solo en el ámbito de salud y seguridad en el trabajo. Él no se va a inmiscuir en otro ámbito o en otras situaciones que no sean de este tópico. Entonces, dentro de sus funciones, bueno, van a detectar riesgos y peligros en el entorno laboral. Ellos pueden analizar y valorar pues, el impacto de riesgos que identifiquen. Para eso pueden poner controles. También pueden aprobar o pueden revisar los estándares, los reglamentos internos y lo presentan ante la gerencia general. También se van a encargar de hacer capacitaciones, van a formar a los empleados sobre prácticas y manejos de emergencia, sobre todo, hacer campañas de seguridad y salud, hacen planes anuales de capacitación, todo lo que tenga que ver con la formación de los demás empleados en materia de seguridad. También ellos hacen inspecciones, ellos tienen que realizar inspecciones periódicas para asegurar primero que las normas de seguridad se están cumpliendo, vigilar que las leyes también de seguridad se cumplen y que las medidas que propuso el comité pues son puestas en práctica, o si hay algún fallo en alguna medida pues también ellos mediante inspecciones pueden darse cuenta y informarlas, modificarlas. También ellos se encargan de hacer investigación de accidentes, ellos los analizan, si hay algún incidente, un accidente o si hay enfermedades laborales, para detectar pues cuáles son las causas y prevenir pues que ocurran en un futuro o se repitan en un futuro. Y también emiten recomendaciones y también reportan estos accidentes ante los órganos eh, encargados de ellos, como la seguridad social, la inspección del trabajo, todo ello. Entonces, estas serían digamos, las funciones principales del comité de seguridad.
Luego, ya para el presidente, pues el presidente, como les decía, él se va a encargar de llevar la batuta, de liderar. Él va a revisar los asuntos en cuanto, va a revisar las estadísticas, va a revisar todos los sucesos o los incidentes que ocurrieron durante el mes para luego elaborar informes o para luego evaluarlos. Él apoya en las medidas correctivas, gestiona informes en el área de seguridad, él hace el seguimiento de las medidas que se propusieron para ver si se aplican. También se encarga de registrar los asistentes a las reuniones y puede incluso sancionar a aquellos miembros que no estén participando de las reuniones o no estén cumpliendo con sus funciones en el comité. Él garantiza que se hagan estas reuniones y que los trabajadores realmente participen de ellas. Esas son las funciones del presidente. En cuanto al secretario, como les decía, su función es más que todo administrativa. Sin embargo, es muy importante el secretario porque ellos son los que se van a encargar de mantener los archivos de todas las actas del comité. Ellos van a llevar a tomar nota de todo, a registrar todos los acuerdos, de realizar también seguimiento y control. Ellos llevan esas actas de reuniones que son muy importantes y garantizan pues que todos los participantes del comité tengan esas actas. Y en cuanto a las reuniones, pues ellos garantizan que los miembros sean notificados, eh, se encargan de registrar y monitorear las acciones correctivas también y coordina que los trabajadores realmente asistan a esas reuniones del comité y también se encarga de dar pues toda la información necesaria, bien sea de informes, de estadísticas, de cualquier información que necesiten respecto a lo que el comité elabora. Y bueno, los demás miembros también tienen funciones. Principalmente, pues, ellos son los que representan a toda la fuerza laboral. Ellos tienen conocimiento de seguridad, entonces, ¿qué van a hacer ellos? Bueno, ellos van a informar, van a solicitar información, van a aprobar acuerdos en el comité. Ellos también van a participar de todas las inspecciones que haga el comité. Ellos se encargan de recoger todas esas inquietudes, todas esas denuncias también. Ellos pueden comunicar asuntos que consideren pues, que el comité no está tratando. ¿Me escucha así, Clara? Sí, 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 te escucho bastante bien, Vilma. Okay. Qué bueno, ok. Como les estaba diciendo, los trabajadores tienen que cumplir una serie de requisitos para ser partes del comité. En primera instancia, pues tienen que ser empleado de aquella empresa, de aquel lugar, de aquel sitio de trabajo. No puede ser un trabajador, digamos, de una contratista o de un agente externo, no, tiene que ser propio de la empresa. Y generalmente se pide que tenga cierta antigüedad en la empresa, al menos un año, aunque esto no es obligatorio. O, por ejemplo, si la persona no tiene tanta antigüedad, pero tiene conocimientos en seguridad, también puede participar. Ser mayor de edad, de tener la mayoría de edad laboral. Para acá, para Latinoamérica, en algunos países de 18 años, otros incluso van desde los 14, 16 y así en adelante. De preferencia, pues no es obligatorio, pero sí se busca pues que los candidatos al comité pues tengan capacitación, que sepan del tema de seguridad o que, por ejemplo, estén en un puesto de trabajo que puedan tener esos conocimientos, esa información sobre riesgos laborales para que les sea mucho más fácil o sea mucho más útil su estadía en el comité. Entonces, tres aspectos básicos para ser parte del comité. Ahora bien,
Para ser parte del comité, como les decía al principio, tenemos dos partes que lo forman, los empleados y la representación de los empleadores. Entonces, por parte de los representantes de los trabajadores, ellos deben ser electos por la mayoría de los trabajadores a través de una votación, un voto secreto, nominal. Y en cuanto a los representantes de los empleadores, se van a encargar de nombrar a sus propios representantes. O sea, el empleador va a seleccionar directamente quién quiere que sea su representante en el comité de seguridad. Entonces, en cuanto a la elección, en la elección de los trabajadores, de la parte de los trabajadores, de la representación de los trabajadores, de los delegados, ellos van a ser elegidos, como le digo, mediante un proceso de votación. Y bueno, la elección se realiza en varias etapas. Primero, se notifica. La empresa debe notificar ante el órgano correspondiente en cada país, bien sea la Inspectoría del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, el que se encargue de llevar la parte de seguridad y salud en el trabajo, debe notificar que la empresa quiere tener un comité o debe tener, si es obligatorio por ley, debe tener un comité, ¿verdad? Él notifica y luego que se hace la notificación, la empresa es autorizada para hacer una convocatoria de elecciones. Allí pues se hace un proceso de elecciones en la misma empresa. Luego que se hace la convocatoria de elecciones, pues se abren las candidaturas. Allí aquellas personas que cumplan con los requisitos pueden postularse, ¿cómo se llama? Pueden realizar su postulación, su candidatura. Y luego viene el proceso de votación. Entonces, luego que se hace la postulación de los candidatos, ahí tienen un lapso de 30 días para realizar la votación. Y estas deben ser libres, deben ser directas, universales y sobre todo secretas. No son obligatorias, pero deben ser libres y secretas. Eh, Muy importante allí. Y bueno, se hace luego la elección, después que culmina la votación, pues se escrutan los votos y se determina quiénes fueron los elegidos. Y finalmente, pues se instala el comité. Se instala pues, a través de una presentación formal, donde se elabora un acta y se hace un proceso que ya les voy a explicar. Entonces, para elegir a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores, pues se hace este proceso de elección. Y para hacer este proceso de elección, antes de eso, pues es necesario tener una comisión electoral. Esa comisión electoral van a ser los mismos trabajadores que se organizan, eh, que forman esta comisión para ser los que se encarguen de organizar y de llevar todo el proceso. Entonces, los trabajadores se conforma por los trabajadores esta comisión. Esta comisión va a tener una validad o una vigencia de 2 años y 3 meses a partir de que se nombre y ellos deben garantizar que se realicen las elecciones de una manera justa, de una manera transparente, que todo se lleve a cabo pues normalmente. Y bueno, es por ello que el número de electores, digamos, el número de representantes de esta comisión electoral se va a elegir en base al número de electores o el número de trabajadores que votan. Entonces, por ejemplo, si la empresa tenemos de 1 a 50 trabajadores, la comisión electoral debe tener de 1 a 3 miembros y así sucesivamente. Se elige entonces la comisión electoral en base al número de trabajadores que tenga la empresa. Entonces, para ser parte de esa comisión electoral, es importante tener en cuenta que hay personas que no van a poder participar o ser los representantes del empleador, que son trabajadores de dirección, trabajadores de gerencia, empleados de confianza, incluyendo aquellos trabajadores que son conocedores pues, de algunos secretos industriales o muy, muy de confianza del empleador.
Tampoco pueden ser familiares de empleador o personas que tengan vínculos por consanguinidad o por afinidad o por amistad o por unión de hecho estable, nada, ninguno de ellos, ni del empleador ni de los candidatos. Y Vilma, también, Vilma, dime, perdóname, te voy a interrumpir tantito. Dejamos de ver tu presentación. déjame ver acá, te comparto Sí. la pantalla. Ahora la ven, creo que tengo fallas con el internet. Sí, ya podemos verla. Ah, ok. Ajá, como les decía, entonces no puede ser ninguna persona que esté para la comisión electoral, no puede ser ninguna persona que esté directamente asociada al empleador, ni tampoco que tenga ninguna relación, digamos, de amistad, de familiaridad con alguno de los candidatos, tampoco. Tampoco pueden ser integrantes del equipo de seguridad y salud en el trabajo, que ellos son aparte, por ejemplo, los técnicos de seguridad, los médicos, higienistas, ninguno de ellos pueden ser parte de la comisión electoral. Entonces, luego que tenemos ya la comisión electoral, sí vamos al proceso de postulación y votación. Entonces, los trabajadores que están interesados en postularse, pues pueden hacerlo inmediatamente después que se abra o se habilite esa inscripción. Generalmente se hace una reunión, una asamblea general, y se dan 3 días hábiles después de esa asamblea para que las personas aptas puedan inscribirse. Luego de eso, pues se crea una boleta, un boletín electoral, donde se coloca pues el nombre, el apellido de la persona y preferiblemente algún tipo de fotografía para que sea más fácil la votación, sea más fácil el reconocimiento. Bueno, después que se hace el proceso de votación, pues la comisión electoral es la que se encarga de realizar el escrutinio, o sea, totalizan los votos que se llevaron a cabo. Esto se hace en frente de los trabajadores, en frente de los... Creo que mi internet está teniendo problemas y se desconecta rápidamente. Ok. Como les decía, después que se finaliza la votación, pues se hace en una asamblea el escrutinio para contar los votos y allí se deben contar los votos que son válidos, todas las votaciones que son las boletas que fueron llenadas correctamente. Cuando digo llenadas correctamente, pues son que selecciona un solo candidato, que no tiene tachaduras, que no tiene enmiendas, a eso me refiero. Y se debe presentar cuál fue el número total de votos y las abstenciones, porque como les decía, la votación es libre, pero no es una votación obligatoria. Si el trabajador prefiere, pues no realiza, no vota, pues. Y bueno, después que se hace el proceso de postulación y votación, pues sí viene la constitución, o sea, ya la instalación de ese comité. Y allí pues se celebra una reunión con un acuerdo formal, donde están todos los miembros que fueron elegidos. Allí pues se hace un acta, el empleador, el representante, el empleador en sí, él va a hacer un acta con todos los detalles de aquella reunión, con los nombres de las personas que fueron elegidas, qué cargos ejercen, los observadores que estuvieron allí presentes en esa constitución y cualquier otro dato de importancia. Luego que se hace esto, pues ya el propio comité, los propios miembros, proceden a elegir quién va a ser el presidente y quién va a ser el secretario. Ellos hacen una votación y eligen, bueno, fulanito va a ser el presidente, fulanito va a ser el secretario, por ejemplo. Y bueno, el mandato de todos los miembros va de 1 a 2 años. Eso a partir pues de la fecha de constitución. Ellos pueden ejercer durante 1 o 2 años pues este comité. Y pues cabe destacar que todos los miembros pueden ser reelectos, pueden ser sustituidos o pueden ser incluso terminar digamos, su participación cuando no cumpla
con los deberes. Luego de que se hizo la Constitución, que se hizo el acta y todo aquello, pues el empleador tiene que volver allí al órgano competente, Departamento de Salud y Seguridad, Ministerio de Trabajo, Inspectoría del Trabajo, como se llame, y llevar ciertos recaudos. Generalmente es un libro de actas, tiene que presentar el acta de la Constitución, donde se indique pues el número de trabajadores, quienes fueron elegidos, y llenar un formulario allí. Todo esto porque el órgano oficial es el que se encarga de darle validez al comité. ¿Por qué? Porque las personas que integran este comité van a tener ciertas garantías o van a tener cierto respaldo, pero para tenerlo pues es necesario estar inscrito o es necesario que el órgano regulador sea notificado. Y bueno, luego que el empleador haga este proceso, pues sí ya digamos que oficialmente está instalada el comité de seguridad, y ello debe ocurrir pues dentro de los primeros 10 días hábiles después de la elección. O sea, después de la elección tienen 10 días para hacer todo esto que acabo de nombrar: elegir al presidente, elegir al secretario, hacerle el acta, llevarla ya al órgano y presentar cuál es el comité, todo ello. Y bueno, en sí, en cuanto al funcionamiento del comité, pues bueno, ellos van a funcionar, pues como les decía, haciendo consultas periódicas. O sea, van a hacer reuniones, ellos suelen reunirse frecuentemente. Cuando son empresas muy grandes lo hacen de manera mensual, o empresas que por ejemplo no son tan grandes, pero la actividad que realizan es de alto riesgo, entonces se hace de manera mensual. A veces lo hacen de manera trimestral, cuando son empresas de tamaño medio, y anual cuando son empresas muy pequeñas o son tipo cooperativas, entonces que no necesitan estar o que no tienen casi riesgo en sus actividades, no necesitan estarse reuniendo cada mes. Y bueno, esas reuniones pues deben convocarse personalmente, se deben convocar por escrito, por lo menos con 3 días de anticipación. Eh, las reuniones pueden ser ordinarias, o sea, las que están pautadas, o se pueden hacer reuniones extraordinarias cuando hay asuntos que son de emergencia a tratar, como accidentes, incidentes, reportar algún tipo de evento. Se hacen reuniones extraordinarias. Y bueno, para hacer esas reuniones, el quórum, para que ellos puedan sesionar, se va a requerir de que sea de la mitad más uno de sus integrantes, o 2/3 de cada una de las partes. O sea, por lo menos la mitad más uno de los trabajadores, la mitad más uno de la representación de los empleadores, o 2/3 de cada parte. Caso contrario de que, por ejemplo, no haya la cantidad de no fueron, no asistieron, pues el presidente va a tener 8 días para convocar a una nueva reunión, y esa nueva reunión pues sí se va a hacer con las personas que asistan, siendo que esté el quórum completo para sesionar o no. Y bueno, durante su funcionamiento ellos tienen que hacer actas, muchas actas en sus reuniones. Ellos deben detallar todo lo que decidan en aquella reunión, todas las actividades, todas las acciones, todo lo que se requiera. Ellos lo deben redactar y asentar en un acta. Y estas actas todas deben ir firmadas por las personas que asisten. También el comité se encarga de hacer informes. Estos informes son acerca de la seguridad y la salud, por ejemplo, informes mensuales que detallan, por ejemplo, si hubo accidentes, si hubo incidentes, si se identificaron puntos de riesgo, zonas de peligro, o sea, todos estos informes. Y estos informes ellos lo van a presentar ante la gerencia, ante el empleador, y también para los trabajadores. Tienen que ser, en general, tienen que ser de conocimiento de ambas partes. Y bueno, como les decía anteriormente, pues en estas reuniones vamos a tener participantes que tendrán voz, pero no van a tener votos, como son los delegados sindicales, responsables técnicos de prevención, algún otro trabajador especialista que se convocó para dar su punto de vista sobre X tema. Ellos también son parte del funcionamiento regular de los comités. Y bueno, yo les he hablado mucho de las actas, y esas actas o libro de actas. ¿Qué consta en ese libro de actas? Bueno,
En ese libro de actas se va a sentar todo, todo lo que tenga que ver con las deliberaciones, con las resoluciones, con los acuerdos, todo lo que en las reuniones se acuerde deben ir asentado en este libro. Este libro tiene que ser un libro foliado, que debe estar empastado, con el propósito pues de que sus hojas no sean removidas y estos libros no pueden tener tachaduras, no pueden tener enmendaduras para que puedan tener validez y deben estar siempre firmados por todos los miembros que asisten a los acuerdos, a las reuniones. Este libro es muy importante porque muchas veces como él ha sido presentado al órgano regulador, pues digamos en caso de alguna medida, en caso de algún accidente, en caso de estadísticas, este libro me sirve o es muy útil. Entonces es por ello que se tiene que llevar con mucho orden. Y bueno, como les decía, las personas, los miembros del comité, todos los miembros, bueno, todos los miembros que son elegidos por los trabajadores, no los miembros asignados por el empleador, aclaro, los miembros gozan de ciertos beneficios, de ciertos derechos, de ciertas garantías. De ciertas garantías. Primero, de inamovilidad laboral. Una vez que se eligen, una vez que se constituye el comité, los miembros por parte de los trabajadores tienen 2 años y 3 meses de inamovilidad laboral, que es lo que dura sus funciones. Ellos quedan investidos y por tanto no pueden ser despedidos, no pueden ser trasladados, no pueden ser desmejorados de sus condiciones de trabajo sin justa causa. Sin una justa causa que sea confirmada, que sea corroborada por el órgano regulador, Ministerio del Trabajo, Inspectoría del Trabajo, Seguridad Social, o sea, a menos que sea algo muy grave que sea validado por ellos, ellos no pueden ser removidos de su cargo, ni trasladados, ni desmejorados. Y por otra parte, pues estos miembros siempre van a gozar de una capacitación constante que tiene que venir o tiene que ser generada por parte del empleador. Y esta capacitación, pues obviamente en materia de seguridad y salud laboral. Y por último, la jornada laboral. Todo el tiempo que los miembros utilicen en sus funciones de comité y en su formación o capacitación es considerada como parte de la jornada laboral con licencia remunerada. Entonces, como son personas que tienen que estar activas, que tienen que estar, digamos, realizar muchas funciones, pues estos son los, digamos, los 3 principales derechos o garantías que se le dan, que son realmente buenas. Y bueno, para que un comité sea, digamos, eficaz, es necesario primero que sea transparente, que ellos tengan una comunicación abierta y clara pues, con absolutamente todos los miembros del personal, bien sea gerencia, bien sea el empleado como tal, tienen que ser totalmente transparentes en todo el proceso, siempre tienen que estar activos en comunicación con los empleados para recoger toda esa información sobre sugerencias, sobre preocupaciones, sobre lo que está pasando con el empleado. Tiene que tener mucha motivación, o sea, tienen que ser personas que sean activas, muy proactivas, que les guste estar siempre con ese compromiso y con esa participación. Y también tienen que ser líderes, no pueden ser personas que no tengan esa iniciativa o ese liderazgo para poder pues, implementar medidas, para tener esas ideas, para coordinar actividades, para llevar a cabo muchas cosas o muchos programas que se requieren en este ámbito. Entonces, es muy importante ello. Y por otra parte, pues la experiencia y la formación continua son muy necesarias. O sea, es necesario que la persona sepa que al momento de entrar al comité siempre va a tener que, como son 2 años de ejercer esas funciones, es necesario que siempre esté actualizándose, que siempre esté innovándose en materia de seguridad y salud para, pues, tener las mejores prácticas, para tener las mejores normas, para que todo aquello, para poder ejercer, pues, como tal el objetivo del comité. Y pues las ventajas de pertenecer a un comité, bueno, primero vamos a tener beneficios para los trabajadores.
¿Por qué? Porque hay una mejoría en el entorno laboral, o sea, vamos a tener un entorno con condiciones más seguras, con condiciones más saludables, porque el comité se va a encargar de estudiar todo aquello, cómo está el entorno, hacer las adecuaciones necesarias, llevar las propuestas al empleador y decirle, mira, aquí no está funcionando, esto sí, esto no. Entonces, su función va a ser velar por los beneficios para los trabajadores y para ellos mismos en sí. La participación que tiene es muy buena porque como va a ser parte o miembro de un comité, va a influir directamente en las políticas de seguridad y salud que se van a llevar a cabo en la empresa, va a tener peso su opinión, va a tener acceso a capacitación, a formación especializada que digamos va a ser gratuita porque va a ser promovida o va a ser dada por parte del empleador. En cuanto a la empresa, también va a tener sus beneficios. ¿Por qué? Porque primero se van a reducir los incidentes, los accidentes y todas las enfermedades laborales. Si el comité funciona como debe funcionar, va a haber un cumplimiento legal, o sea, asegura que todas las normativas de seguridad sean cumplidas y con ello pues, puede evitar cualquier tipo de sanción, cualquier tipo de multa. Va a mejorar la moral de la empresa en sí, porque primero va a haber una satisfacción por parte de los empleados, porque se van a sentir protegidos, se van a sentir en un entorno seguro. Y en cuanto a la comunidad, o sea, la comunidad empresarial, ellos se van a tornar en un modelo a seguir porque serían una empresa pues, que cumple estándares, que están a la vanguardia, que están que adoptan medidas que pueden ser incluso copiadas por otras empresas o que pueden ser de iniciativa para otras empresas. Y a su vez, pues ayuda a reducir los costos sociales que se dan por accidentes, por enfermedades o algún tipo de eventualidad allí. Y existen casos también, como les decía ahora, donde va a haber vacancia de los miembros del comité. ¿Por qué va a haber vacancia? Bueno, primero hay vacancia cuando se cumple el plazo, que son de 1 a 2 años y 3 meses. Eh, Va a haber vacancia cuando, por ejemplo, hay una inasistencia injustificada de 3 o más sesiones consecutivas o de 4 sesiones alternadas durante el lapso de su vigencia. O sea, si no asiste a las reuniones a 3 consecutivas o a 4 alternadas, pues ya allí el comité puede prescindir de este miembro y mientras se llega a un proceso de votación, nuevamente pues se deja algún sustituto, o sea, si alguna persona que lo reemplace que haya quedado como parte ¿cómo se llama? De los rezagados. Y digamos, otra razón sería porque, bueno, la persona presenta algún tipo de enfermedad física o mental que le impide ejercer sus funciones dentro del comité. Y cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral y, como les dije, siempre y cuando sean una causa demostrable, una causa comprobable por el organismo encargado de la seguridad y salud en cada país. Y bueno, todas esas vacantes que quedan pues van a ser ocupadas por los suplentes o por algún miembro que quede rezagado mientras se hace una nueva votación para elegir el nuevo comité. Y nunca, como les decía, nunca puede quedar, digamos, lugares vacantes. Supongamos que son 12 personas los que componen el comité. Nunca pueden que, si inicialmente eran 12, no pueden quedar 11 o 10. Siempre tienen que ser sustituidos por otras personas en cuanto llegue el proceso de votación. Y bueno, ¿cuál es la importancia de los comités? Bueno, o sea, ellos son responsables de mantener pues los mejores estándares de seguridad y salud. O sea, ellos se van a encargar de que haya un entorno laboral que sea seguro, que sea productivo, que sea tranquilo, que no sea desorganizado. Ellos van a implementar, o sea, son primero los que van a estar a cargo
de identificar cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros y van a promover pues la prevención. Van a asegurarse de que los trabajadores sean prevenidos, de que ellos tengan de que ellos estén, digamos, que sepan cuáles son los riesgos a los que están sometidos, cuáles son las maneras de prevenirlas, cuáles son las normas más eficientes para la organización en sí de la seguridad. Y pues ellos pues benefician a ambas partes. O sea, va a beneficiar tanto al empleador como al empleado, porque me va a permitir generar políticas dadas a través de un consenso entre ambas partes. O sea, los trabajadores proponen y el comité pues es el encargado de revisar, de crear esas medidas y ellos, los representantes de los trabajadores junto con los representantes del empleador, pues son los que llegan a un consenso para llevar a la seguridad y la salud a un plano que sea bien establecido, a un plano que sea ejecutado, siempre y cuando sea aprobado por el empleador. Y bueno, en general, pues ellos van a contribuir a la cultura de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque reducen riesgos, me van a mejorar la calidad de vida laboral, me van a mejorar la imagen de la empresa como tal, me va a mejorar la productividad. Entonces, es muy importante tener un comité porque son muchos los beneficios y son beneficios pues para ambas partes. Eh, entonces, son muy recomendados tenerlos. En algunos países, como les decía, son obligatorios, en otros no. Pero digamos que por iniciativa empresarial, pues se pudieran tener. Aun cuando no sean obligatorios, pues son una gran ayuda al momento de gerenciar la salud y la seguridad en la empresa. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta. Pueden abrir su micrófono o escribir directamente en el chat.